Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Vamos a hacer una entrevista hoy que es bastante diferente, en todo caso, a la línea de entrevistas que estamos haciendo en los últimos tiempos, porque en este caso vamos a intentar abordar una problemática que es muy importante, se aleja tal vez de cuestiones de la actualidad o de los aspectos políticos, sociales, económicos. Esta vez vamos a hablar de la salud y la enfermedad, o vamos a intentar por lo menos introducirnos en este tema con la ayuda, por supuesto, de una muy destacada psiquiatra especializada en un tema muy complejo, que es el autismo, una cuestión sensible para muchísimos grupos familiares que tienen chicos con esta condición. Estoy hablando de la doctora Alexia Rattazzi. Alexia es una mujer una de cuyas preocupaciones es la utilización de la palabra. Se preocupa mucho por el sentido de las palabras, le da mucha importancia también al escuchar al otro, y a nosotros nos ha estimulado mucho saber eso, nos ha parecido muy interesante partir de ahí, ¿no? Así que Alexia, que tiene por otra parte, hay algo que quiero decir antes de tomar contacto, manera de saludarla. Alexia tiene su nombre de origen griego, que significa defensora o protectora, y su especialidad en el autismo, también hay probablemente un correlato por la etimología de la palabra, ¿no? El autismo proviene del griego auto o autos, y que se relaciona con el estar con uno mismo, muy metido, muy ensimismado dentro de uno mismo. Así que, dicho esto, nos vamos al contacto con Alexia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, No sé qué linda introducción. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Porque hablamos de la salud, la enfermedad, la etimología de las palabras, tu interés por las palabras. Y se puede empezar a ver por esto de la salud / enfermedad, y quizás ya establecer posición un poco en este sentido. Siempre el tema del autismo, o en los últimos tiempos, ha estado relacionado con la esfera de la salud / enfermedad, pero la verdad es que creo que es posible tener quizás otra mirada y poder tratar de mirar al autismo no como una enfermedad, porque eso ya condiciona muchas cosas. Digo, más allá de que una persona dentro del espectro autista puede llegar a tener problemas médicos, y eso no se niega hoy por hoy, la realidad es que no necesariamente hay que conceptualizar el tema del autismo o el trastorno del espectro autista, como se le dice en las clasificaciones médicas actuales, como una enfermedad. Porque la palabra enfermedad ya denota, es muy fuerte, ¿no? No solo la palabra enfermedad, imagínate que los psiquiatras usan mucho el término trastorno. Siempre yo les pregunto a las personas si saben cuál es la diferencia entre el trastorno y la enfermedad, ¿no? Así a los legos. Y generalmente muy poca gente sabe por qué a algunas cosas se les llama trastornos y por qué a otras cosas se les llama enfermedades. Y si querés después te lo cuento por qué es la diferencia. Sí. Pero seguimos, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de trastorno, cuando hablamos de patología, y ahí tiene que ver con el patos, que también tiene que ver como con la enfermedad, cuando hablamos de los desórdenes, ¿no? Es todo hablado desde un lugar donde se pone una connotación muy negativa a ese cuadro, digamos, a ese grupo de características que puede tener una persona.
Por eso desde hace un tiempo nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la organización de la cual soy uno de los miembros fundadores, que se llama Panacea, que es una asociación civil que se dedica al tema del autismo. Ya nuestro nombre, en sus siglas, porque Panacea significa en sus siglas, Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condición del Espectro Autista, y ya desde nuestro fundamento, digamos, cuando empezamos a existir hace 8 años y pico atrás, nosotros elegimos a propósito la palabra condición en vez de trastorno para nombrarnos a nosotros mismos como organización. Así que ya desde ese entonces, como sentando posición, que preferimos usar la palabra condición, que no tiene una connotación tan negativa asociada como lo que sí es el trastorno, creo que ya muestra un poquito hacia desde dónde mirábamos ya desde un principio. Así que todo esto, toda esta perorata que te acabo de decir, en realidad es para cuando hablamos de salud y enfermedad. Yo prefiero ponerlo en el marco de condiciones y de neurodiversidad humana, si quieres que te diga la verdad, sí. Y hablar del autismo desde ese paradigma, hablando de diversidad, hablando de neurodiversidad, hablando del espectro autista como condiciones, que es como más abarcativo como término, y bueno, y decirte con esto que sí es relevante, vos lo dijiste en tu introducción. ¿Por qué? Porque la prevalencia, de vuelta ese es un término que viene de la medicina, pero la cantidad de personas que tienen una condición del espectro autista, hoy por hoy, son muchas las personas. Entonces es relevante y creo que es un tema que toca a muchos, porque si estamos hablando de al menos un 1% de prevalencia global, ¿sí? 1 de cada 100 personas, y en realidad en algunos países ya estiman que es 1 de cada 54 personas, por ejemplo en los Estados Unidos, esa es la cifra de prevalencia que manejan. Si vos pensás que 1 de cada 54 personas tiene una condición del espectro autista, cualquier persona que tiene en su vida a 55 personas o 60 en su círculo de pertenencia, probablemente alguna de esas personas va a tener un familiar con autismo. Entonces, claro, es relevante y es conocido, digamos, el tema. Eso por el momento en relación a... Y bueno, decías algo en relación a las palabras, ¿no? Y es verdad que tenemos no somos medio fanáticos. Bueno, lo digo a nivel personal. Yo la verdad que no sé si es tanto el sentido de las palabras en sí mismo, que obviamente cada palabra tiene un sentido y un significado, pero a mí lo que más me importa es que podamos ser cuidadosos con el efecto que tiene el uso de las palabras. Porque las palabras tienen poder intrínseco, porque están relacionadas con miradas y están relacionadas con pensamientos y creencias que tienen las personas. De hecho, uno siempre dice que según las palabras que una persona usa, vos podés marcar como, o te puedes dar cuenta de qué posicionamiento tiene esa persona con respecto a ciertos temas. Sí. ¿Cuál es la posición? Sí. Entonces, las palabras tienen poder, y cuando hablamos también de niños y niñas, que obviamente en el marco del autismo es una población de la cual se habla mucho, vos con las palabras, en general, vos podés definir desde trayectos de vida, podés definir identidades, el efecto que puede tener palabras puede tener que ver con las emociones de las otras personas. O sea, tienen mucho más poder de lo que la gente piensa y cree. Por eso siempre apuntamos en el trabajo que hacemos, y especialmente todo lo que tiene que ver con concientizar, con visibilizar, con cambiar la mirada, no solo en torno al tema del espectro autista, sino si vamos un poquito más allá en este colectivo al que muchas personas denominan discapacidad, sí, claro. También por otras denominadas diversidad funcional, ¿por qué no? Porque si lo ponemos de vuelta, uno depende qué términos usa, qué términos elige usar, tienen efectos distintos en las personas. Y esto es lo que tratamos muchas veces de transmitir en todos los actos y acciones que hacemos en relación a la concientización y a la visibilización y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Mientras escucho, no puedo menos que asociar
parte de lo que decís con otra palabra. Esta palabra es el prejuicio. Y, y cuando pienso en el prejuicio, inmediatamente recuerdo una frase que suelo utilizar bastante a menudo para diversas situaciones, que es una frase que se le atribuye a Einstein y que creo que sí, que la dijo: es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Tal cual. O sea, no me voy a meter mucho con el átomo, sé que es difícil desintegrar un átomo, pero no te sabría decir cuán difícil es. Pero los prejuicios, ahí quizás te puedo dar un poco más de... Sí, tengo info de cuán difícil es desterrar un prejuicio. Realmente es una tarea casi titánica, te diría. Y cuanto más años pasan y más tiempo se sedimenta una idea o una creencia en la vida de una persona, más difícil es tratar de modificar esa idea y esa creencia. Pero trabajamos mucho sobre eso. Los prejuicios, mira, muchas veces además se edifican encima del desconocimiento o la ignorancia. Tener un prejuicio sobre algo es llegar a una conclusión sobre un determinado tema o determinada persona antes de conocer la verdad, si querés, o la realidad, si es que se puede, ¿no? Es como llegar a una conclusión de manera anterior a estar en contacto con esa persona. Y ahí siempre corres el riesgo de que eso sea un acto, o sea, es muy fácil incurrir en una equivocación. Porque te estás basando de vuelta, te basás en experiencias anteriores tuyas, te basás en conocimientos que adquiriste o en lo que no conoces en realidad, en lo que ignorás. Y siempre te digo, desactivar los prejuicios es un tema, pero esto ocurre con todos los colectivos, las minorías, digamos, si podemos hablar de ese término. Cuando hablamos de diversidad y hablamos de minorías, siempre una de las cosas contra las cuales luchan continuamente las minorías es contra el prejuicio y la discriminación y los mitos, ¿no? Que están todos medio relacionadas estas palabras. Ahora, yo siempre digo, es muy loco que si nosotros sumamos a todas las minorías, en realidad son mayoría. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no son minorías. Ya pensá que solo con el tema del colectivo de la discapacidad, que hay mucha discriminación y mucho prejuicio en torno a las personas con discapacidad, si vamos a los números, es la minoría, digamos, si querés, más grande que existe en el mundo, porque 1 de cada 7 personas tiene una discapacidad. 1 de cada 7. 1 de cada 7 personas en una población de 7.000 millones de habitantes, es una cifra extraordinaria, ¿no? Sí, imagínate que, claro, mira, había una campaña muy buena que hacía una organización que se dedicaba al tema de la educación inclusiva, ¿no? Que es una de nuestras grandes herramientas para lograr que no exista tales discriminaciones y prejuicios. Pero lo que decían es, 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad. Y entonces se pregunta, es una campaña que hicieron audiovisual, ¿por qué en tu grupo de amigos no hay 1 de cada 7 personas? ¿Por qué en tu trabajo no hay 1 de cada 7 personas? ¿Por qué en tu banda de música no hay 1 de cada 7 personas? Y la respuesta es sencilla, y remate dice, porque en tu escuela no eran 1 de cada 7 personas. Y ahí como diciendo, claro, si desde las bases, desde tu inicio de la historia, de cuando ibas a la escuela, vos no estabas compartiendo tu vida y tus experiencias con todas las personas, también con las que tienen algún tipo de diversidad funcional, claramente después en la vida también esto se replica en tu trabajo, ni en tu grupo de amistades, ni en tus grupos sociales va a haber 1 de cada 7 personas, porque esas 1 de cada 7 personas van por otros caminos. Pero lo que tenemos que lograr es que en la sociedad misma todos convivamos, ¿no? Ahí tiene la palabra de la convivencia. Sí, te decía yo hace un ratito que esto da lugar, el prejuicio, ese juicio previo, anterior al análisis, a la consideración de los hechos,
da lugar al malentendido, y ese malentendido en muchas oportunidades provoca también conductas que son, digamos, que son absolutamente disfuncionales y que contribuyen a aumentar el conflicto, ¿no? Sí. Así es, mira, no es solo el malentendido, sino como perfectamente estás diciendo, las creencias llevan a conductas, acciones, y muchas veces estas acciones lo que hacen es vulnerar derechos. Y te pongo como un ejemplo claro de esto, o sea que es simple también. Sí. Si hay, por ejemplo, una admisión en una escuela, ¿sí? Si el equipo de admisión o la persona que está dedicándose a admitir o no a niños adentro de una escuela, ponele que tiene el prejuicio de que un niño con autismo, vamos a poner el autismo que es muy fácil para ponerlo como ejemplo, que un niño con autismo no puede estar en una escuela común aprendiendo cerca de los pares que son típicos, ¿no? De desarrollo típico. Si alguien que está en una admisión, en la toma de decisiones de quién se admite y quién no, y tiene ese prejuicio, en una eventual, digamos, situación concreta de que una familia pida admisión en esa escuela, si se topa con esa persona que toma decisiones y tiene ese prejuicio, a ese niño no lo van a admitir en esa escuela. Y mira, y no hay ley ni marco normativo que valga como para cambiar esa opinión, más allá de que es algo ilegal, ¿sí? O sea, desde el punto de vista normativo, Sí. se sabe que vos no podés no admitir a un niño a una escuela común por motivos de discapacidad. Es ilegal. Sí, esto Ahora, está definido, yo te digo, es ilegal y está claro y está escrito con todas las palabras por todos lados. Ahora, hoy, yo te digo, en la realidad, en lo que sucede, en la práctica, ese prejuicio, los prejuicios en esas personas, lo que hacen es que esos niños no estén siendo admitidos, por más de que la normativa diga, esto es un derecho de todo niño. Entonces, son poderosos, de vuelta, los prejuicios en ese punto lo que hacen es directamente vulnerar derechos, pero directamente, o sea, es totalmente, está asociado directamente una cosa con la otra, prejuicio con vulnerar un derecho de una persona. Entonces, bueno, tenemos que tener como, esto es un ejemplo el que te estoy dando, pero de estos, en distintos ámbitos, hay muchos. Ni que hablar de lo del que es el trabajo, ni que hablar de lo que es lo social. Y nada, creo que hay muchos ámbitos donde uno puede pensar, y hay ejemplos claros de cómo los prejuicios lo que hacen muchas veces es vulnerar derechos de otras personas. Entonces estamos hablando de un tema delicado y que realmente hay que trabajar mucho para eliminarlos a estos prejuicios, para desterrarlos, para modificarlos, para hacer algo para que no incidan en la vida de otras personas, ¿no? Tengo cierta cercanía con alguna familia con hijos autistas y fui testigo de muchísimos momentos de angustia en la familia, ¿no? Así que por eso mencionaba al principio la importancia que con respecto a esta condición, a este trastorno que vos preferís denominar, y me parece con buen criterio, una condición particular más que un trastorno o una patología, pero ¿qué hace esa familia, no? Porque la realidad es, como acabas de describir, una realidad difícil, llena de prejuicios, de dificultades, eso por un lado. Y por otro lado, ¿a dónde puede recurrir? Porque no sé qué pasa con tu organización, pero las personas las familias que tienen chicos con esta problemática, no todas están en condiciones de acceder a los establecimientos, a instituciones que les pueden brindar atención de acuerdo al presupuesto con el que se manejan, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay como muchas aristas a tu comentario. Para volver al principio de tu pregunta, cuando decías que se les puede como recomendar, ¿no?, a las familias que transitan con tanta angustia, no es esto de vulneración de derechos constante, sino también con el estigma muchas veces, ¿no?, que también está relacionado con el prejuicio, el estigma social, ¿no?, la mirada de los otros. Yo creo que para lograr navegar este asunto de la manera más calma posible, si querés, creo que es muy, muy importante que las familias conozcan muy bien cuáles son los derechos. Creo que eso siempre es como una brújula, y mirá que hay mucha desinformación en este sentido, pero conocer los derechos de las personas creo que son una brújula muy importante a la hora de decir después cómo voy a defender esos derechos. Porque muchas veces, estamos hablando de niños y niñas, obviamente que va a recaer en los padres, en los cuidadores primarios, la defensa de estos derechos. O sea, que estos derechos se ejerzan plenamente. Es el primer paso. A ver, obviamente que conocer tus derechos no va a ser que sí o sí se puedan ejercer plenamente, pero sí te va a poner en otra posición a la hora de hablar con las personas. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es esto, es empoderarse en ese nivel, que es conocer muy bien los derechos, cuál es el marco normativo que acompaña, qué es lo que pueden hacer, qué es todo lo que pueden hacer todo el resto de las personas, y a quién recurrir. Yo creo que ahí en el manejo de los contactos y la información, siempre es muy importante saber a quién acudir. Y ahí voy a la segunda parte de lo que decías. Creo que todo el trabajo que se viene haciendo en el tercer sector, que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, que tiene que ver mucho con las organizaciones sin fines de lucro, creo que es muy importante para las familias estar en contacto de alguna u otra manera con organizaciones que se dedican al tema. Hay muchas que son organizaciones de padres y yo siempre recomiendo pónganse en contacto con esas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces ya han transitado, ya tienen experiencia, ya te pueden decir qué les funcionó, qué no les funcionó, y ese tipo de información es muy valiosa, especialmente para las familias que recién empiezan. Y después tenés otro tipo de organizaciones también del tercer sector, como lo es Panacea, que la verdad que nos desvivimos bastante para hacer accesible la información de calidad, o sea, que todo el mundo pueda acceder libremente a información de calidad, porque sabemos que el acceso a la información y a las herramientas y al conocimiento y a las estrategias, sabemos que eso empodera, lo sabemos, lo tenemos visto, o sea, lo hemos sabido, que empodera mucho a las personas y a las familias. Entonces, desde nuestro lugar, lo que tratamos de hacer es poner a disposición toda esa información. De hecho, tenemos en Panacea misma, un canal YouTube que está extremadamente nutrido con muchísima información, y eso es para que la gente aproveche, entre, se informe, aprenda. Hay tanta cosa, ese es un ejemplo, ¿no? Sí. También trabajamos mucho, a ver, si uno quiere hablar más como de la intervención más específica, y ahí mencionabas esto de la plata que se necesita para, por ejemplo, los tratamientos. A ver, hay todo un tema del financiamiento de los apoyos en salud, sí, que es muy complejo, y así como vos decís, la verdad que como está armado el sistema, para un tratamiento estándar se necesita un financiamiento bastante elevado. Ahora, ahí donde hay que trabajar es también en las políticas públicas, ¿no? Porque el derecho a la salud y el derecho al diagnóstico, ¿qué es lo que está pasando? Es un derecho universal. Sí. ¿Y qué es lo que pasa, de acuerdo a tu conocimiento, tu información, qué es lo que pasa en ese sentido con la salud pública, y en este caso específico la salud mental en la Argentina? Bueno, a ver, como sistema de salud en Argentina, y eso lo sabemos, es uno de los sistemas de salud, sino el más fragmentado y segmentado del mundo. Eso obviamente lo hace extremadamente ineficiente, o sea, ineficiente, y esto estoy hablando a nivel costos y beneficio. Y quiere decir que en un sistema tan fragmentado y segmentado como el nuestro, se va mucha plata por las ranuras, mucha plata.
se podría hacer un uso mucho más eficiente de los recursos. Ahora, obviamente que vos necesitas financiar de algún modo el trabajo de personas que ofrecen los apoyos, pero se podría hacer de una manera muchísimo más eficiente. Ahora, lo que es importante a nivel política pública es que las personas puedan ejercer su derecho al acceso a la salud como derecho. Y esto implica que no importa cuál es tu cobertura, o si no la tenés en salud, que vos puedas acceder a esos apoyos. ¿Qué pasa en Argentina? Y tenés un poco de todo, por esto de la fragmentación que te digo. Sí, en la parte, de la gente que sí tiene cobertura con obras sociales o la medicina prepaga, muchas veces tienen muchas limitaciones en cuanto a cuánto le cubren de los apoyos que necesitan sus hijos o familiares. Y del lado de las personas que no tienen cobertura en el punto de medicina prepaga u obras sociales, que es ese 30-40% de la población en realidad, y que tienen, o sea, que recurren a hospitales públicos o a salitas, o bueno, ni hablemos de incluir salud, pero la realidad es que en esos hospitales públicos o en las salitas muchas veces no existen profesionales de la salud que puedan brindar apoyos a estas familias. Entonces la limitante está por ahí. Entonces es bastante crítica, te diría, la situación en cuanto al acceso. Digo, hay mucha oportunidad de mejora en cuanto al acceso a los apoyos en salud en nuestro país. Y mira que están dadas un poco las condiciones, porque digo, a nivel legislación tenemos en el punto del autismo una ley nacional sancionada el año pasado, después de 5 años, o sea, se terminó de reglamentar el año pasado, donde es bastante clara en lo que propone, ¿sí? Pero bueno, como bien sabemos, de lo que es lo propositivo de una ley o lo que dicen sus palabras a la implementación, hay un largo trecho, y esto nos pasa con todas las regulaciones y todas las leyes. Siempre el desafío máximo es la implementación de estas políticas públicas. Ahora, bueno, ahí estamos. No sé si te respondí a tu pregunta, pero... Sí. Hay respuestas, pero hay disparadores también. Pero no me gustaría que lo que puede ser una digresión en el marco de esta entrevista, conversación contigo, tome demasiado tiempo. Pero yo estaba pensando cuando me planteabas las dificultades del sistema de salud, de las políticas públicas de salud en la Argentina, estaba pensando también en las dificultades que tuvo, por ejemplo, para citar un caso concreto de la historia política contemporánea, el presidente Obama en Estados Unidos, que obtiene la victoria en gran parte basada en su campaña del Medicare, ¿no? De resolver un gravísimo problema en los Estados Unidos vinculado con la salud pública, que es digamos, muy cara para la población en general. Y sin embargo no pudo lograr, ganó la elección presidencial, pero no pudo imponer su famosa ley de modificación de la salud pública norteamericana, ¿no? Así es, sí, igual es un modelo, es un sistema distinto. En realidad, visto desde esa perspectiva, el sistema argentino es como muy noble. ¿Por qué? Porque tiene como una base muy del derecho. O sea, visto que a la salud como derecho, o sea, que toda persona en este suelo tiene derecho a la salud. Lo que pasa es que después en la efectivización de vuelta, es como en la implementación, en el ejercicio pleno de ese derecho, es donde aparecen esas barreras. Pero en los principios, el sistema argentino o el modelo argentino es muy bueno. Lo que pasa es que después tuvo muchos problemas en su implementación y en las cosas que fueron sucediendo históricamente en nuestro país, ¿no? Digo, el hecho, no me quiero ni meter porque es un temazo gigantesco, pero en el momento donde le dan, yo no sé si en los años 60 o 70, a las obras sociales, como la plata como para financiar ellos la salud, ahí ya tenés un tema que digamos complicó algunas cosas. Pero bueno, esto es como entrar en
en muchas cosas, porque fíjate hoy lo que pasa, o sea, muchas de las cajas, las obras sociales supuestamente destinadas para el tema de la salud se usan otras cosas, entonces digamos, los que están afiliados, sus afiliados se quedan sin las prestaciones porque alguien decidió que esa plata se usa para otra cosa. Sí, sí. Está claro. Entonces, el tema de los financiadores es un tema que, bueno, igual se debate a nivel mundial, ¿eh? O sea, el tema de la financiación de la salud no es un tema sencillo y no hay soluciones así espectaculares. Cada país hace lo que puede, pero bueno, hay modelos que la verdad que son interesantes para analizar y ver si se podría implementar. Pero ya te digo, cambiar un sistema de salud no es un tema sencillo ni mucho menos. ¿Qué es lo que hace, para ir a alguna situación concreta, qué es lo que puede hacer, con qué se puede encontrar una persona, una familia, un grupo familiar que tiene algún miembro con esta condición de autismo, cualquiera de sus variantes, que creo que son muchas, concurre a Panacea y ¿con qué se encuentra? Mira, voy a refrasear un poco. Nosotros en Panacea, como una de las barreras que queremos justamente eliminar es la geográfica, que es una de las barreras básicas que se presenta. ¿Por qué te digo? No sé, porque si estás en Pehuajó, ¿no? Sí. Y no sé, no tenés auto como para viajar a la capital, a Buenos Aires. Sí. Pero a vos te encantaría tener una consulta con un especialista en esto, digo, ya la distancia te un obstáculo, frenó. Mira, claro. Bueno, sí, es una barrera clarísima. Sí, claro. Entonces, la verdad es que nosotros desde nuestra gestación, que estamos siempre pensando en cómo eliminamos barreras que tienen que ver con la geografía, que tienen que ver con lo económico también. Hoy, bueno, ni que hablar de este año, la verdad que nada, muy particular también, pero nosotros hacemos videoconsultas desde hace 7 años. No es una cosa de la pandemia, porque ahora se puso como muy de moda todo. Nosotros, la posibilidad de orientar a una familia, no importa dónde esté y no importa los recursos que tenga, o sea, la única condición que necesitan es tener conectividad, ¿sí? Que también es una barrera en sí, porque hay gente que no tiene conectividad, pero dentro del universo de la población general, dentro de todo, hay mucha gente que sí tiene conectividad, aunque por más no sea un teléfono, ¿sí? Con datos. O ir a acercarse a la plaza o algún lugar donde haya Wi-Fi y se pueda colgar Wi-Fi. Entonces, desde este punto de vista, Panacea quiere estar ahí para cualquier persona que quiera hacer una consulta con gente que se dedica al tema, ¿no? Porque eso es lo que, digamos, muchos de los mismos fundadores somos profesionales de la salud y la educación, especialistas en lo que es espectro autista. Sí, nuestro mensaje es muy importante, que persona que quiera acceder a una consulta con nosotros está en la posibilidad de hacerlo, no importa dónde esté, no importa con los recursos que cuente. Entonces, este es como un primer mensaje. Después, digo, si uno, obviamente todo lo que tenía que ver con información y brindar información, esto continuamente, todo lo que son nuestras redes sociales, nuestro canal YouTube, nuestra página web, todo está destinado a que la gente pueda acceder a herramientas. Y dentro de lo que es intervención más, de trabajo con las familias, estamos abocadísimos especialmente a 2 programas en particular, que son programas de intervención basados en empoderar a las familias, o sea, brindar herramientas a los cuidadores primarios o a los familiares para que puedan justamente estimular el desarrollo de sus hijos, hijas, que son gratuitos, ¿sí? Uno son lo que llaman los talleres STEM por las siglas de Transformando los Momentos de Cada Día en inglés, y otro que es el programa CST, que es por Entrenamiento en Habilidades de los Cuidadores, que es de la Organización Mundial de la Salud. Ambos programas considerados lo que llaman intervenciones mediadas por padres en el campo, y que son gratuitas para las personas, digamos, no son las 2 cosas, el taller y el programa no son pagos, o sea, las familias no lo tienen que pagar. Por ende te diré que ahí ya tenés, y bueno, ¿qué sucedió este año? Que ambos programas, el programa y el taller, ahora estamos trabajando en desarrollarlo de manera online, que la accesibilidad va a ser aún mayor,
porque hasta aquí, por ejemplo, no sé si querías hacer un taller TEM, y bueno, tenías que acercarte hasta Panacea o hasta donde se hiciera el taller TEM. Ahora con esto de repensar todo y ponerlo en formato online, el alcance se hace muchísimo mayor, porque no importa dónde estés, se puede estar en Tilcara, Jujuy, en Pico Truncado, en Santa Cruz, y podés hacer el taller, con tal de tener un teléfono o una tablet o una computadora y tener conectividad. Entonces, el acceso es como bastante directo y nosotros tratamos de facilitarlo lo más posible. Alexia, se sabe, hay conocimiento cierto, se ha avanzado mucho en la etiología del autismo. Sí, probablemente no se ha avanzado tanto como les gustaría a las familias que se avance. Obviamente, a ver, el tema de la investigación es casi que te diría, sucede en los países que tienen más recursos también, ¿no? En un país como Argentina es difícil investigar por la escasez de recursos. Nosotros en Panacea, de todas maneras, para nosotros es muy importante el tema de la investigación y por eso promovemos mucho el tema de la investigación en Panacea. Pero, digamos, los países latinoamericanos en general no tienen mucha infraestructura para la investigación. Ahora, en los países donde sí hay más plata, no sé, Norteamérica, Europa, fundamentalmente, algunos lugares de Asia, la verdad que en los últimos 10, 15 años se ha invertido mucha plata en investigar. Ahora, si uno mide como los resultados en torno a toda esa plata invertida y todas esas mentes de investigadores poniendo su tiempo para investigar acerca de las causas, la verdad que los resultados son bastante magros, son poquitos. ¿Sí? No, estamos todavía, de hecho, no se conocen, se desconocen aún, no hay nadie que te pueda decir esto es causa de el autismo. O sea, nadie, es más, yo siempre digo, a veces cuando doy charlas o qué sé yo, cuando ese día llegue, cuando alguien descubra alguna de las causas, y acá uso a propósito el término plural, porque no va a ser una, ¿sí? Porque va a haber probablemente muchos factores implicados. La persona que descubra una primer causa del autismo, para mí, recibe el premio Nobel, ¿sí? No creo que pase desapercibido a la comunidad. Igual yo creo que va a ser una causa como compleja, que quiere decir que no es un tema simple, no es que, mira, no sé, me casé un resfrío cuando estaba embarazada y eso fue la causa. No, acá hay como muchos niveles de factores, de variables que están interactuando entre sí, entre lo constitutivo de la persona y entre el ambiente que lo rodea, que dan como resultado quizás una de estos cuadros. Pero bueno, lo que sí se ha avanzado un poco para decirte, son lo que llaman los factores de la medicina llamados de riesgo, que quiere decir todos aquellos factores que aumentan las chances o la probabilidad de que alguien tenga una condición del espectro autista. Eso sí, digo, la prematurez, no sé, ejemplos hay varios. ¿Alguno más? La prematurez. Por ejemplo, la edad avanzada de los padres, o sea, más de 35 años cuando fueron padre, madre, el momento de la concepción. Digo, hay algunas cosas asociadas durante el embarazo que se siguen investigando, pero esas dos que te dije, la prematurez y la edad avanzada, bueno, arriba de los 35 años, son dos factores que persistentemente están ya como considerados, consensuados de que son factores de riesgo que nadie se opone hoy por hoy a pensarlo, a oponerse, digamos, a que no lo sean. Si no estoy mal informado, me parece que no, pero bueno, vos podrás corregirme. Autismo fue un concepto, un término que fue acuñado por primera vez por un muy famoso psiquiatra suizo, Eugene Bleuler, ¿no? Correcto. Sí. A partir de ese momento que esto fue, si no mi memoria no me falla, Bleuler es de las primeras décadas del siglo pasado.
Sí, en los primeros no te sabía Así que decir exactamente hace más de 100 años. el año, sí, yo creo que hace más de 100 años, o sea, exactamente 1900 años 20, no, la verdad que no sé exactamente cuál es el año. Sí. Ahora, cuando Bloider lo usa, es así como vos lo mencionaste al principio, en la introducción que dijiste, significa sí mismo, en sí mismo, autos, del griego autos, en sí mismo, pero lo describe dentro del marco de lo que él estaba queriendo decir acerca de la esquizofrenia, como un síntoma adentro de la esquizofrenia. Claro. Después eso, la verdad que cambia la historia del término, nada, va cambiando, porque hoy por hoy nada que ver el autismo con la esquizofrenia, o sea, son dos cosas completamente distintas. Pero sí creo que eso arrastró en algún punto, pues fíjate que hay algunas líneas que siguen hablando del autismo como psicosis infantil. Sí, el término psicosis muchas veces, lleva a algunos a pensar cuando la escuchan que se está hablando como de cosas relacionadas a la esquizofrenia, ¿no? Pero la realidad es que eso es es una confusión que viene del lenguaje que se usa. Y recién con las clasificaciones, te diría que a partir de los años 80 más o menos, es donde el término autismo se empieza a usar en las clasificaciones que usan los psiquiatras como término en sí, para referirse a las personas que tienen lo que hoy se denomina un trastorno del espectro autista. Ha habido muchos cambios ahí, pero hoy hablamos de TEA para las clasificaciones de los psiquiatras, trastorno del espectro autista. Pasó por un momento que eran los TGD, los trastornos generalizados del desarrollo, y antes es verdad que en algún momento se lo llamó esquizofrenia infantil, o sea, relacionado con ese concepto, y ahí es donde se armó un poco el lío con respecto a lo de la psicosis y la esquizofrenia, pero hoy por hoy ya no hay discusión alguna, que son cuadros completamente distintos. Yo estaba pensando que con respecto a este término, el lenguaje, si bien en este caso voy a referirme a una situación que recordé cuando pensaba en hacer esta charla contigo, en algunos ómnibus, en algunos medios públicos de transporte, ómnibus concretamente, colectivo sería para un porteño, de esos que te llevan en Italia, por ejemplo, al Vaticano, en el parabrisas o detrás del asiento del chofer, alguna vez me pasó de leer "no molesten al autista", ¿no? Porque el autista es el chofer del colectivo, ¿no? Exactamente, tal cual. Entonces pensé que qué confusiones pueden provocar los términos, las palabras, ¿no? Totalmente. Es que en Italia autista es chofer. Claro, por eso. Entonces, sí, tal cual, viste, como volvemos al tema de las palabras, ¿no? Por eso quería... Como las palabras tienen completamente distintos efectos en distintos contextos. Pero sí, es verdad, tenés razón que en Italia autista es chofer, y claro, imagínate decir... Ojalá hubiera más carteles acá que decían no molesten a las personas que tienen autismo. Claro, en eso pensaba precisamente, ¿no? Porque bueno, yo tengo, obviamente, estoy muy lejos de poder hablar de experiencias con personas con autismo, con la propiedad, porque son muy pocas, pero en algunas oportunidades, como te dije, alguna cercanía hay en algunos miembros de la familia. Y bueno, yo me encontraba ahí con chicos que tienen un comportamiento, una conducta, que si uno se acerca con una actitud amistosa, no prejuiciosa, hay, bueno, no sé, te digo, no sé si eso se puede trasladar, porque a lo mejor te cuento esto y vos me decís, no, pero ese es un caso muy aislado. Pero, no te diría que es un caso muy aislado para nada.
creo que le funciona a todo ser humano, digamos, que otro ser humano se le acerque de una manera amistosa, amable y sin prejuicios. Eso es una muy buena carta de presentación para cualquier persona, no importa qué condición tenga. O sea, va a tener efecto. Entonces, no, para nada es una caso aislado. Ahora, con respecto a algo que decía, porque sí, a ver, cuando alguien dice autismo pensando como, si fuera algo que ya, digo esa palabra y ya te caracteriza al toque que puede pasarle a una persona. La realidad es que ni siquiera deberíamos hablar de autismo, sino de autismos. Y es más, hay una frase muy, muy conocida que decimos la gente que está en este campo, que es, cuando vos conoces a una persona con autismo, conoces a una persona con autismo. Vos no podés generalizar lo que vos conocés de esa persona al resto de las personas que tienen autismo. Y es otra de las cosas que pasa con el tema de los prejuicios, ¿no? Y también ahí con las categorías diagnósticas, porque también las categorías diagnósticas invitan al prejuicio. Si uno piensa que alguien con autismo es igual a la otra persona con autismo que conoces, estás equivocado, vas a ir equivocado. Porque hay una gran diversidad adentro de lo que es el espectro autista. De hecho, imagínate, se llama espectro autista. Hay mucha diversidad, hay mucha variabilidad, hay mucha heterogeneidad. No hay una persona igual a la otra. Y como a mí me gusta decir siempre, existe la misma diversidad adentro del espectro autista que la diversidad que existe en la humanidad. Entonces, nos vamos a equivocar si pensamos que, porque sabemos que alguien tiene una condición del espectro autista, sabemos cómo es de antemano. No vamos a saber cómo es. Entonces, tenemos que conocer a la persona. Sí. Entonces, Alexia, cada caso, cada situación, cada individuo, cada niño, niña, que como vos decís, es único, también, me imagino, requiere un abordaje especial, que no... Correcto. ¿Está bien eso? Más que especial, único, sí, individualizado, personalizado, único, singular, esas son las palabras. Sí. El famoso traje a medida. Nosotros hablamos del traje a medida, porque como cada persona es única, necesita apoyos únicos. Tal cual. Está bien, entonces. Alexia, tu nombre, yo lo dije al principio, es de origen griego y significa defensora o protectora. Yo recuerdo a un muy famoso médico psiquiatra que se dedicó fundamentalmente al psicoanálisis, probablemente que lo hayas escuchado mencionar, a Enrique Pizón Rivière. Claro. Se lo considera fundador del psicoanálisis en la Argentina, poco menos. Pero él hablaba del peso de los nombres, la determinación de los nombres, ¿no? Tu nombre, Alexia. Mi nombre, bueno, yo no sé, igual que cuando lo eligieron, no creo que se hayan metido en el sentido, porque además, viste, tiene mucho sentido. Imagínate que depende en qué, de vuelta, volvemos a los contextos. Imagínate que en medicina, la palabra Alexia significa la falta de lectoescritura. Sí, claro, sí. Entonces, de hecho, imagínate, cuando yo estudiaba medicina tenía un profesor que me hacía chistes y me decía, vos no sabés leer, ¿no? Sí, la dislexia. Entonces, ¿no? La dislexia es un desafío en la lectoescritura. Sí. Es como un término medio. La A, con la A, en general en medicina es falta de. Directamente no hay. Claro. Claro. Entonces, apatía, por ejemplo, no tenés voluntad. ¿Sí? Entonces, A es falta de, bis es desafío, dificultad con esa función. Esto es medicina, por eso te digo, Alexia era como nada. Pero la etimología pero la etimología es más linda. Claro, por eso digo. Es más linda, la verdad es que lo de... es muy, sí, me gusta mucho el término, y me parece que si uno tiene que hablar como de defensora, porque es verdad que soy un poco como defensora y protectora de los derechos de las personas, ¿no? Y de que dejemos vivir, ¿viste? Dejemos vivir y respetemos a las personas.
y soy medio militante, activista de eso, así que me puedo ver reflejada en esto, no de una manera paternalista, porque tampoco me gusta eso, como bueno, vamos a proteger a los pobrecitos, no, a mí no me gusta eso, a mí lo que me gusta es empoderar a las personas. Entonces, pero bueno, en algún punto es como proteger a las personas y a su propio poder personal, ¿no? Sería un poco una defensa de eso, de la dignidad humana. Soy muy defensora de la dignidad humana, sí, eso sí. Ahora que lo pienso con vos, que hablo. Está bueno. Estamos llegando al final del tiempo que tenemos para esta charla, entrevista con Alexia Ratajczak. ¿Te quedó algo por decir? No, la verdad que nada, muy muy interesante, la verdad que está bueno hablar de estos temas, a veces no es tan fácil hablar de estas más filosóficamente sobre algunas cuestiones, ¿no? Pero creo que es súper importante, así que yo te agradezco la oportunidad de poder hablar de estas cosas y de esta manera. Bueno, por supuesto que el agradecido soy yo, y lo digo en nombre de quienes seguramente van a poder escuchar en algunas radios por las que se va a emitir esa entrevista y en los canales de YouTube, a los que también pueden acceder. Y me gustaría, eso sí, la posibilidad de renovar dentro de un tiempo esta charla para ahondar en algunas de las cosas que nos has dicho que son interesantes y que merecen, ¿no? Con mucho gusto, abierta y predispuesta a una futura invitación a charlar sobre estas cosas importantes de la vida. Bueno, muchas gracias, Alexia. No, por favor, Ernesto, un gusto enorme. Que siga muy bien. Adiós. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway but more.